Investigación sobre el cambio de estado del GLP de líquido a vapor. Los integrantes del grupo son: como objetivos planteados tenemos como objetivo general comprender el proceso de cambio de estado del GLP cuando se encuentra almacenado en forma de líquido en los tanques de almacenamiento para poder reutilizarlos en forma de vapor de gas LP. Como objetivos específicos tenemos investigar sobre los métodos del cambio de estado del GLP, determinar qué es un vaporizador y cuál es su utilización en los procesos industriales con el GLP, entender el proceso de vaporización del gas GLP y la diferencia entre vaporización normal y forzada. La introducción. Las siglas GLP o gas licuado de petróleo definen a un subproducto de la refinación del petróleo crudo. A temperatura y presión ambiente se encuentran en estado gaseoso, pero pasa al estado líquido cuando se somete a presiones superiores a la presión atmosférica y o bajas temperaturas, esto con el fin de poder ser transportado. El GLP es utilizado en los automóviles en una mezcla del 60% de propano y 40% de butano, cuyas características químicas y físicas son adecuadas en el rendimiento de potencia, flexibilidad y funcionamiento del motor. Esta mezcla natural que ocurre en estado gaseoso tiene la ventaja de poder ser llevada al estado líquido a temperatura ambiente, es decir, la temperatura a la que estamos acostumbrados normalmente a trabajar a 20 grados centígrados. Si se somete a presiones incluso modestamente altas, es decir, el GLP se obtiene por licuación y en estado líquido puede ser fácilmente contenido y transportarse en contenedores presurizados. Explicación. El consumo del GLP se lo realiza por lo general en estado gaseoso y es necesario que pase al estado de vapor antes de que llegue al lugar de consumo. Este proceso se denomina vaporización y puede ser natural o forzado. La vaporización normal es la posibilidad de un depósito de suministrar de manera continua una determinada cantidad de fase gaseosa sin la necesidad de aportar calor de manera auxiliar al GLP líquido, y depende de la superficie del depósito, de la temperatura ambiente y de la presión a la que se extrae el gas. La vaporización forzada es, en cambio, la demanda de fase gaseosa de una instalación si ésta es mayor que la que puede aportar el depósito. El GLP se va a enfriar, con lo que disminuye la vaporización, llegando a interrumpirse el suministro, cuando mediante la vaporización natural no se obtiene la cantidad suficiente para poder suministrar de manera continua la fase gaseosa que precisa para el consumo. Se ha de instalar un sistema de vaporización forzada, que consiste en un intercambiador de calor o vaporizador en el que por medio de un fluido auxiliar se aporta al GLP el calor necesario para aportar a la fase gaseosa que requiere la instalación sin que descienda la temperatura en el depósito. El día de hoy vamos a hablar sobre la vaporización natural de los tanques estacionarios, el cual es un tema bastante desconocido por el grueso de la población. Así que, comencemos. Para explicar el tema de hoy, partamos de que tenemos un tanque estacionario. La capacidad realmente no importa. Este fenómeno ocurre en cualquier recipiente independientemente de su tamaño. Para mucha gente, la única función de un recipiente es almacenar gas LP. Y para ellos lo ven en cuántos días me dura el gas. Pero realmente hay una función muy importante en el recipiente como consecuencia de que almacene gas LP, que es vaporiza ese gas LP. ¿Qué es esto de vaporiza? Supongamos que el recipiente está lleno al 50%. Esto significa que la parte de abajo está lleno con gas en fase líquida, licuado. Y en la parte de encima de este gas licuado tengo una porción de gas en fase vapor. Y este gas en fase vapor es lo que yo extraigo por las válvulas del recipiente para conducirlo a mis equipos de consumo. Salvo quemadores muy especializados, industriales, que consumen el gas en fase líquida, el 98-99% de los quemadores restantes lo consumen en fase vapor.
Esta es la razón por la cual es muy importante que un recipiente sea capaz de generarme la cantidad de vapor que requieren mis aparatos, incluso trabajando todos al mismo tiempo al 100%. Continuando con nuestro ejemplo, supongamos que tengo la válvula de servicio cerrada, es decir, no está fluyendo gas. Esto me genera un equilibrio dentro del recipiente, no hay ningún cambio. Hay equilibrio de presión y de temperatura. Ahora, supongamos que la válvula la abro. Esto implica que el gas va a empezar a fluir por las tuberías. La misma presión interna que hay en el recipiente empuja el gas en fase vapor para que sea conducido por las tuberías a cada uno de sus aparatos. En el momento en que yo abro la válvula, rompo el equilibrio que había dentro del recipiente y el gas en fase líquida que está abajo empieza a hervir y repone el gas en fase de vapor que está fluyendo hacia los aparatos. Esta es realmente la manera en la cual se consume el gas de tus recipientes. A la capacidad de un recipiente de generar una determinada cantidad de vapor de manera natural, sin ninguna ayuda artificial, es lo que la norma denomina la capacidad de vaporización natural. Y este es un punto que es muy importante en la instalación y se debe de calcular para asegurar que la instalación siempre opere independientemente de factores externos. Tú te preguntarás, ¿de qué depende de que un recipiente vaporice más o menos gas? Bueno, prácticamente tenemos tres factores. El primero es las dimensiones del recipiente. Un recipiente más grande puede generar una mayor cantidad de vapor. El segundo es el nivel de llenado. Un mismo recipiente, digamos, de 5,000 litros lleno al 80% puede generar una mayor cantidad de vapor que ese mismo recipiente solamente lleno al 10%. Y finalmente, la temperatura exterior. No es lo mismo un recipiente operando en Puerto Vallarta, aunque sea invierno, que ese mismo recipiente operando en, digamos, la Rosilla Durango, que amanecen varios grados bajo cero durante todo el invierno. Ahora, cuando calculas una instalación, siempre se consideran puntos críticos de la operación del recipiente para asegurar que va a funcionar la instalación prácticamente en cualquier momento. Estos puntos críticos son un nivel de llenado del 20%, que esto lo especifica la norma, y una temperatura exterior baja, digamos 4,4 grados centígrados, que incluso la norma me acepta 15,6 grados, pero aquí es muy importante tomar una temperatura exterior adecuada para asegurar que mi instalación va a funcionar. Si me voy otra vez a la Rosilla Durango, que amanecen hasta 13 grados bajo cero y quiero prender mis aparatos todos al mismo tiempo, yo calculé con 15 grados sobre cero, es posible que la instalación no funcione. Esta es la razón por la cual la capacidad de vaporización del recipiente se debe de calcular adecuadamente para cada caso. Ahora, ¿qué pasa si la capacidad de evaporación del recipiente es inferior a lo que consumen mis aparatos? Bueno, en un primer nivel, digámoslo así, vas a notar que alrededor del cuerpo del recipiente se condensan gotas. Si la diferencia es grande, vas a notar que esas gotas chorrean hacia la parte de abajo y van humedeciendo la parte de abajo del recipiente y se va adhiriendo lama, se genera vegetación y ese exceso de humedad eventualmente daña el metal del recipiente. Si la diferencia es que sigue creciendo y se hace un poco más grande, incluso se puede hacer hielo en el exterior del recipiente. Se nota perfectamente la capa de hielo que se hace en el cuerpo, aunque esté el recipiente al rayo del sol. Y finalmente, cuando es excesiva la diferencia, el gas dentro del recipiente se congela y deja de fluir. Entonces la instalación deja de funcionar. Si tú descubres que tu tanque actual no vaporiza la cantidad de gas que requieres para tus aparatos de consumo, ¿qué puedes hacer? La alternativa más sencilla, cambiar por un recipiente más grande. El de 300 no funciona, pongo uno de 1000 o la capacidad que se requiera. Otra alternativa que tienes es interconectar uno o más recipientes. De esta manera sumas la vaporización individual de cada recipiente y conduces todo ese gas por una única tubería a tus aparatos de consumo. La tercera, típicamente de uso industrial, es usar un vaporizador.
el cual toma el gas en fase líquida del fondo del recipiente, lo calienta, hace que hierva y genera todo el vapor que requiere mi instalación. De esta manera, la limitante de vaporización ya no es el tanque, sino es el tamaño del vaporizador. Finalmente, y para concluir nuestra plática, ¿qué está prohibido para tener mayor vaporización? Es lo que decíamos al principio de la plática. Usar medios artificiales para calentar el tanque. No se puede calentar con fuego directo, no se le puede poner vapor de una chimenea por un lado, no se le pueden poner resistencias. Calentar el recipiente de manera artificial está terminantemente prohibido. Si tú observas tu placa de datos del recipiente, observarás que te lo indica. No acepta calentamiento artificial. Hacer esto es tomar un riesgo completamente innecesario. Con esto concluimos este video. Como conclusión, tenemos que el cambio de estado del GLP es indispensable para su almacenamiento, transporte y utilización. Existen dos métodos de vaporización del GLP, la natural y forzada, las cuales dependerán únicamente de la utilización que se le va a dar al GLP. Por último, tenemos que para la vaporización forzada se requiere de un vaporizador o intercambiador de calor para aumentar la temperatura y evitar la condensación del gas durante su transporte hacia el consumidor. Como recomendaciones tenemos no utilizar métodos de recalentamiento externo para aumentar la capacidad de vaporización del GLP, pues puede ocasionar una explosión del tanque almacenador. Agradecemos su atención.